Tipos de datos en C++. ¿Qué datos entienden las personas? Números, letras minúsculas, letras mayúsculas, nombres, números con decimales, fechas, símbolos, sonidos, imágenes, videos, etc. Es lo que entienden las personas. ¿Qué datos entienden las computadoras? Básicamente, unos y ceros. Bienvenidos a un nuevo video de C+ Computación. Hoy vamos a analizar, como ya vieron, los tipos de datos que se pueden utilizar en el lenguaje de programación C++. Básicamente vamos a analizar estos puntos que ustedes ven en pantalla. Los tipos de datos que se manejan en informática y computación son en su mayoría los datos que se pueden manejar o usar en lenguaje de programación C++. Vamos a analizar el punto 0, queridos amigos, qué tipo de datos entienden las personas. Como ustedes vieron en el video anterior, básicamente las personas entendemos cualquier tipo de información. Pueden ser números, letras, nombres, frases, sonidos, videos, etc. Pero en el caso de las computadoras vimos así de manera simplificada que las computadoras, los dispositivos móviles entienden básicamente sucesiones de ceros y unos. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando ustedes escriben una palabra, por ejemplo, América. Esta palabra nosotros lo entendemos, pero en el caso de una computadora, ¿qué información es lo que realmente la computadora está recibiendo cuando nosotros escribimos la palabra América? Una sucesión de ceros y unos. Entonces, si nosotros usamos un conversor de binario, de texto a binario, entonces la palabra América, que nosotros entendemos, la computadora estaría entendiéndolo como una sucesión de ceros y unos. En este caso sería 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, luego 0, 1, 10, 11, 0, 1, luego 1, 1, 10, 10, 0, 1, luego 0, 1, 11, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 10, 10, 0, 1, por decirlo así. 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Y por último 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Entonces nosotros entendemos la palabra América, pero la computadora entiende una sucesión de ceros y 1. Interesante, ¿verdad? Quiero dirigir su atención, amigos, en esta letra. La letra A mayúscula, su correspondiente, la letra A es un carácter mayúscula. Este es su equivalencia en el sistema binario. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Pero la A minúscula difiere. A01 es igual, pero ya el tercer dígito ya no es 1, ya no es 0, sino es 1, y el resto es lo mismo. Entonces vemos cómo es que, aunque es la misma letra, la computadora tiene que recibir una instrucción precisa para darse cuenta si es mayúscula o es minúscula. Solo para que ustedes puedan darse cuenta de la importancia de entender estos conceptos que son muy importantes para un programador. Ahora bien, otro dato que yo les puedo explicar, aprovechando que estamos aquí analizando estos tipos de datos, es el siguiente. Una cosa es escribir un número. Si nosotros escribimos el número 18 y queremos saber su equivalente en binario, pues básicamente el 18 en número binario sería 1, 0, 0, 1, 0. En otras palabras, cuando nosotros escribimos un número 18, la computadora recibe esta sucesión de ceros y unos. Ahora,
Una explicación muy básica, muy sencilla, podríamos decir que el ser humano ha logrado hacer que el 1 para la computadora sea una carga positiva y el 0 para la computadora sea una carga negativa. Entonces, la sucesión de cargas entre positivo y negativo que recibe una computadora es lo que determina la interpretación de los datos que nosotros estamos manejando. ¿Qué pasaría si yo escribo un 18 pero no es número sino en formato de texto? En la programación se acostumbra escribir un carácter, se acostumbra a escribir una cadena de caracteres entre comillas. Entonces, en mi caso, aquí está. Noten que el número 18 aquí se refiere a un número que podemos sumar, multiplicar, dividir. Pero este 18 que estoy encerrando entre comillas, ya en la programación, ya el lenguaje de un lenguaje de programación lo va a entender como una cadena de texto. Y entonces, si lo entiende como una cadena de texto, ¿cómo sería su conversión a binario? Bueno, vamos a ver entonces el texto llamado 18 convertido a binario quedaría de la siguiente manera. 00110001 para el 1 y el 8 00111000. Ahí está. Entonces, este ejemplo que les estoy mostrando, básicamente lo que quiero enseñarles es de que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de programar, ya que necesitamos ser muy, pero muy cuidadosos a la hora de indicarle a la computadora en nuestro programa fuente qué dato es el que vamos a manejar. ¿Será un dato numérico o un dato en formato de cadena de caracteres? Pues como ustedes ven, dependiendo de qué tipo sea el que deseamos trabajar, esa será la interpretación que la computadora le va a dar. Entonces, más adelante, ya cuando estemos haciendo ejercicios de programación, se darán cuenta que si intentamos sumar un número con otro número, pero en formato de carácter, van a darnos un error. Puede ser un error sintáctico o un error lógico. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Muy bien. Aquí terminamos entonces de analizar qué tipo de datos entienden las computadoras. Tenemos que tomar en cuenta este detalle que yo les acabo de mencionar. Y, por ejemplo, aquí, por último, por ejemplo, el 9. Número 9. Pero si yo coloco ese 9 entre comillas simples, la computadora entenderá que este 9 es un carácter. Pero si el 9 está sin comillas simples, la computadora entenderá que es un número que podemos sumar, multiplicar, dividir o lo que ustedes quieran hacer con ese número. Dicho lo anterior, entonces vamos a proceder a contestar la pregunta 2, que dice lo siguiente. ¿Cómo se logra pasar los datos que entendemos los humanos a los datos que entienden las máquinas? Para eso vamos a contestar esta pregunta utilizando una información que encuentro yo aquí en el buscador de internet. Usen el buscador que ustedes quieran, escriban ahí sistema operativo y entre las opciones que les va a dar, ustedes van a escoger la que ofrece Wikipedia. Entramos ahí y vamos a tener acceso a esta imagen que es muy sencillo de entender. Bueno, el usuario escribe información en un lenguaje que entiende. Puede ser un inglés básico,
También a la hora de utilizar las aplicaciones hechas en Windows, ventanas, clic en los botones, opciones, escribimos, todo esto lo entendemos nosotros. Luego, las aplicaciones en conjunto con el sistema operativo convierten esa información a un lenguaje de máquina capaz de comunicarse directamente con el hardware, ya sea el disco duro, el sistema de procesador o el audio, el sonido, la pantalla, etcétera, etcétera. Entonces es un flujo de información en el que tiene que intervenir el usuario, las aplicaciones, sistema operativo y hardware. Hablando del lenguaje de programación C++, nosotros escribimos nuestro archivo fuente, nuestro programa. A la hora de compilarlo, el trabajo de compilación lo hace el compilador y utilizando los servicios del sistema operativo para convertir nuestro archivo fuente a lenguaje de máquina. Es ahí donde se obtiene ya la aplicación o el archivo ejecutable en el lenguaje de C++. Nuestra aplicación, nuestro programa ya en plena ejecución. Las flechas que ustedes ven en el lado izquierdo que indican hacia arriba es cuando el hardware manda un resultado para que el sistema operativo en conjunto con la aplicación que estemos usando o las aplicaciones traduzcan esa información a un lenguaje que nosotros los usuarios lo podamos entender. Y este es el flujo de información en el que se convierte nuestra información, nuestros datos que entendemos al lenguaje de máquina y viceversa. Muy bien. Es bueno que ustedes profundicen eso. Yo se los estoy explicando de una manera tan sencilla. Hablando del compilador, solo quiero mostrarles algo. Vamos a escribir aquí compilador de C++. Pasos del compilador de C++. Vamos a ver. Microsoft. Sí, aquí está una entrada del compilador. Fases del compilador. Vamos a entrar en la página de internet que les sugerimos al inicio de nuestros videos. Aquí está. Bueno, aquí podemos notar que aquí en nuestro resumen, vamos a borrar este punto 2 que ya contestamos. Aquí dice, en el lenguaje C++, el código fuente se traduce completamente a código máquina en un solo paso. Esto de un solo paso, mediante un programa llamado compilador, un solo paso, pues sí y no. Sí, en el sentido de que todo el trabajo lo hace solo el compilador, no necesita nada más. Pero no es solo en un solo paso, sino que en realidad son varios pasos. Código fuente, el primer paso, se utiliza un proceso que se llama analizador léxico. Después se utiliza la información que da como resultado el analizador léxico. Se agarra esa información y se utiliza un proceso llamado analizador de sintaxis. El resultado se lleva a un proceso llamado analizador semántico. Noten ustedes que cada proceso se va a una tabla de símbolos y controlador de error. Cada paso, cada proceso. Después del analizador semántico continúa el proceso con el generador de código intermedio. ¿Qué es esto del código intermedio? Bueno, es un resultado que hay que optimizarlo. Por eso el siguiente proceso es optimizador independiente de la máquina del código. Luego dice generador de código. Una vez que se ha logrado optimizarlo para que el código, el programa sea más eficiente, entonces da paso al generador de código. Y una vez que tengamos el generador de código, se finaliza con un optimizador del código del dependiente de máquina. Y el resultado final es el código, el lenguaje de máquina. Ustedes en su investigación verán eso más adelante. Bueno, cerramos esto. Solo eso les quería mencionar. Para los que estudian ingeniería en ciencias y sistemas en cualquier universidad, llevan un curso que se llama compiladores y ahí analizan a profundidad ese proceso que yo les estoy mencionando
con la ayuda de la imagen que encontramos en Tutorials Points. Bueno, ¿qué más tenemos que analizar acá? Hablemos un poquito de esta importante información que yo considero necesaria antes de pasar a los tipos de variables. Para facilitar la comunicación de datos en diferentes idiomas a nivel mundial, se han creado codificaciones. Empezamos con el código ASCII. ¿Qué es el código ASCII? Bueno, en los años 60 se creó esta codificación. ASCII quiere decir American Standard Code for Information Interchange. ¿Y eso qué es? Es un sistema de codificación que asigna un valor numérico único. Noten. Lo voy a escribir. Asigna un valor numérico único a diferentes caracteres o símbolos utilizados en la comunicación electrónica. O sea, los caracteres o símbolos que podemos trabajar en un celular, en un tablet, en una computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se dio a principios del año 1960 porque los lenguajes de programación se escribían y se trabajaban principalmente en el idioma inglés. Por eso el código ASCII llegó a ser muy, muy famoso y duró mucho tiempo entre los usuarios de computadoras. Vamos a acceder a esta página, el código ASCII, que nos da una imagen de lo que estamos hablando. Resulta que, por ejemplo, para el símbolo de la arroba que ustedes ven en pantalla, el código ASCII le ha asignado el número 64. ¿Cómo se invoca eso? Presionando la tecla Alt y escribimos 64 y aparece el signo de arroba. También podemos utilizar otros símbolos que no vemos en el teclado, pero que si sabemos su código ASCII, lo podemos acceder a ese dato y podemos utilizarlo. Por ejemplo, esta barra negra que ustedes ven acá en pantalla tiene código 219. Vamos a utilizarlo acá. Presionamos la tecla Alt sin soltar, luego con la tecla numérica 219 y ahí aparece ese símbolo. Lo podemos utilizar en nuestros programas fuentes en el lenguaje de programación de C++. Y aquí podemos, estas rayitas que ustedes ven pues son para formar cuadros de línea simple, línea doble, paréntesis, arroba, todos los símbolos que se conocían en aquel tiempo y que se podían utilizar en la computadora tenían su propio código ASCII. Por ejemplo, la ñ, muchos teclados en el idioma inglés no traen la letra ñ. Entonces, antes del Windows se tenía que acceder a la ñ utilizando su código, que es el código 165. Alt 165 y aparece la ñ mayúscula, y si queremos la ñ minúscula, pues es Alt 164. Era una manera de acceder a estos caracteres, pero hoy, si nosotros necesitamos utilizar, por ejemplo, la letra ñ y otras cosas, podemos utilizar nuestra distribución de teclado de Windows. Por ejemplo, podemos agregar varias distribuciones de teclado. En mi caso, tengo instalada en esta computadora el idioma español de México, el idioma español de España, el idioma español de Guatemala, el idioma inglés. ¿Por qué tengo instalado el teclado, la distribución de teclado en inglés? Porque a veces en un teclado en español, a veces no sale el símbolo que está dibujado en la tecla. Entonces hay que invocar esta distribución en inglés para poder acceder rápidamente a ese símbolo. Muy bien, entonces, ¿por qué les estoy diciendo eso? Porque, por ejemplo, si yo quiero utilizar la ñ,
pero el teclado viene en inglés. Entonces, el teclado físicamente es un teclado en inglés, entonces no vamos a ver la ñ en el teclado. Pero cambiando la distribución a una distribución en español, ya sea del país de México o de Guatemala, entonces a la par de la L, observo en pantalla, a la par de la L presiono, aparece sobre el teclado 2 puntos y punto y coma a la par de la L, pero como ya cambié la distribución, es la ñ la que me está saliendo ahí. ¿Qué pasa si en mi teclado escojo la distribución en inglés y presiono la tecla que está a la par de la L, al lado derecho? Ya aparece el punto y coma que les estoy. Eso sí se ve sobre el teclado, y si presiono Shift aparecen los 2 puntos. Entonces, eso es otra forma de utilizar los símbolos que no vemos en nuestro teclado, pero que es cuestión de cambiar la distribución para tener acceso a dichos símbolos. Muy bien. Entonces, pasó el tiempo y estos símbolos que ustedes ven ya no fueron suficientes. Resulta que esto funcionó muy bien, pero solo en el idioma inglés. Pero si se dieron cuenta, hubo que extender la codificación ASCII para ingresar, por ejemplo, la ñ, mayúscula, minúscula, arrobas, etcétera, símbolos que se tuvieron que agregar. Pasó el tiempo y las personas que trabajan en el campo de la informática, del procesamiento de información, se encontraron con un gran problema. Estos símbolos no fueron suficientes para poder utilizar otros idiomas, por ejemplo, el idioma árabe, el idioma chino, el idioma japonés. Hubo necesidad de utilizar otro tipo de codificación más preciso y también más amplio, que se pudiera utilizar no solo en los países de habla inglesa, sino a nivel mundial, en cualquier parte del mundo. Fue así como surgió Unicode. Los países se pusieron de acuerdo para crear un estándar. Unicode es un estándar que proporciona un número único para cada carácter. Entonces lo voy a escribir aquí para que ustedes puedan tenerlo en cuenta. Es un estándar que proporciona un número único. Y eso es lo bonito para cada carácter que pueda existir a nivel mundial. Es decir, los japoneses tuvieron que llevar los símbolos que utilizan en su idioma a Unicode para que Unicode le pusiera una codificación, y esa codificación estandarizada la podían utilizar los otros países en cualquier parte del mundo. Lo que se pretende con Unicode es evitar confusiones a la hora de utilizar los símbolos de los diferentes idiomas a nivel mundial. Soluciona las limitaciones de los sistemas anteriores, por ejemplo el ASCII, que no podían representar suficientes caracteres para cubrir todos los idiomas del mundo. Entonces, Unicode permite también la interoperabilidad entre diferentes plataformas y dispositivos sin corrupción de datos. Este es el punto. Algo imprescindible para garantizar el buen funcionamiento de cualquier tipo de programas. Entonces, si nosotros queremos saber qué código tiene determinado símbolo, podemos acudir en la web y buscar qué tipo de codificación se le ha asignado según Unicode. Aquí, por ejemplo, vamos a entrar rápidamente en la página unicode.org y aquí pueden ver algunos símbolos que el código ASCII nunca lo pudo crear, ¿verdad? Por ejemplo, estas figuritas de las manitas, de los emojis, caritas felices, caritas tristes.
Pues todo eso tienen una codificación. Por ejemplo, esta carita con corazones, su código es U más 1F970. La U mayúscula indica que esta carita es un símbolo que está codificado por Unicode y el código que se le ha asignado es 1F970. ¿Sí? Lo interesante de Unicode es que se ha logrado incrementar la cantidad de caracteres o símbolos codificados a más de 1 millón de posibles caracteres en diferentes idiomas a nivel mundial. Hay otra página también que me gusta mucho, que yo utilizo para consultar algunos códigos. Esa página es simbl.cc. En el caso de nosotros los que entendemos el español, pues es diagonal es este. Cuando el texto no es suficiente, pues aquí es donde surge el trabajo de Unicode. Por ejemplo, los emojis. Los emojis son muy utilizados ahora en diferentes programas, donde hemos visto más esto en nuestros celulares, también en nuestros iPad. Pero resulta que estos símbolos no están ahí nada más así por así. Tienen su propio código para ser utilizados en cualquier programa que sea compatible con la codificación que Unicode le ha asignado. Por ejemplo, aquí vamos a ver rápidamente un animalito. A ver. Se me ocurre esta jirafa. Esta jirafa que ustedes ven ahí, bien bonita, tiene un código. Es el código 1F992. Y aquí en esta página podemos ver algunas características de este código. Por ejemplo, nombre en Unicode es una jirafa. Número en Unicode U1F992. Código en HTML, código en CSS, y así podemos ver más detalles. Algo que yo quiero que ustedes tomen en cuenta, es un dato más adelante, que es esta codificación. Vamos a hablar en un momento de qué es UTF-8, UTF-16B, UTF-16LE, UTF-32B y UTF-32LE. Vamos a ver cómo está codificado de manera en el sistema hexadecimal, en el sistema decimal y en el sistema binario. Pues alguien podría decir, pues eso no es necesario, sí, quizás para el usuario, pero para el que crea programas y aplicaciones es muy importante entender este tipo de codificación para manejar apropiadamente este tipo de datos que el código ASCII no es capaz de utilizar. Por cierto, todos estos símbolos ya están en Unicode también y están debidamente codificados. Bueno, regresemos a los puntos. ¿Qué es UTF-8? ¿Qué es UTF-16? Bueno, resulta que cada símbolo que se ha codificado en la plataforma Unicode o el consorcio Unicode que mencionan en internet, pues hay que asignarle cierta cantidad de memoria. Los símbolos que el código ASCII manejó por muchos años ocupaban un total de 1 bytes, que se compone de 8 bits. Entonces, resulta que los diferentes caracteres a nivel mundial ocupan, no todos, pero sí algunos ocupan más de 1 byte, más de 8 bits. A veces utilizan 2 bytes, que son 16 bits. Hay símbolos que utilizan 3 bytes, que son 3 por 8, 24 bits. Y a veces hay símbolos que necesitan 4 bytes, que son 4 por 8 bits, serían 32 bits los que se necesitan. Por eso
hubo necesidad de crear este tipo de codificación. UTF-8, ¿qué quiere decir UTF? Bueno, vamos a tener que mencionar un poquito que UTF significa Unicode Transformation Format. Formato de transformación de código único, por decirlo así en español. Estos formatos se determinan por el tamaño de memoria que utiliza el tipo de codificación para los caracteres que se encuentran en Unicode. Entonces, casi el UTF-8, 16, 32 es lo mismo. Lo que cambia es la cantidad de bytes que van a utilizar para procesar estos caracteres o símbolos. Por ejemplo, el UTF-8 dice que utiliza un tamaño variable. Ese es lo más importante de UTF-8, por eso es el tipo de codificación más utilizado en Internet actualmente. Utiliza de 1 a 4 bytes para representar cada carácter. Vamos a poner aquí, por ejemplo, que un byte es equivalente a 8 bits. 2 bytes es equivalente a 16 bits. 3 bytes es equivalente a 24 bits. 24 bits. Y 4 bytes es equivalente a 32 bits. Continuando con la explicación entonces, para poder codificar los caracteres Unicode y hacer que los ordenadores puedan interpretarlos, UTF-8 divide estos caracteres en grupos, donde cada uno de ellos tiene en cuenta el número de bytes que son necesarios para la codificación de la siguiente manera. Por ejemplo, UTF-8 utiliza 1 byte para representar los 128 caracteres que forman parte del ASCII. Caracteres imprimibles, no estamos hablando de caracteres de control, como por ejemplo Enter, Escape, etc. Tecla Escape. Los 2 bytes UTF-8 los utiliza para los 1920 caracteres de los principales idiomas. Tomen nota de eso, por favor. El otro grupo es de 3 bytes. UTF-8 lo utiliza para representar los caracteres planos multilingüe, entre los que se encuentran los del idioma chino, japonés y coreano. Y la última división es la de 4 bytes. UTF-8 utiliza 4 bytes para los símbolos matemáticos y alfabéticos clásicos que se emplean en el mundo académico. Lo interesante de esto, queridos amigos de C+ Computación, es que sin un sistema de este tipo no sería posible visualizar documentos online que no hayan sido elaborados en el lenguaje que nosotros somos capaces de entender. Y si cada uno de estos idiomas tuviera su propio sistema de codificación, no sería posible la transmisión de los datos. De ahí que contar con un sistema universal como UTF-8 sea imprescindible para la comunicación en Internet. Y para concluir con este UTF-8, resulta que las enormes posibilidades que ofrece UTF-8 hace que sea el método de codificación más utilizado en casi todos los sistemas o lenguajes de programación. Entonces, queridos amigos de C+ Computación, para concluir con el análisis así superficial de UTF-8, UTF-16 y UTF-32, voy a borrar esto aquí que ya hemos terminado de analizar. Lo que resta por decir con UTF-8, 16 y 32 es lo siguiente. UTF-8, cuando se utiliza una marca de orden de bytes que conocemos como BOM,
La marca de orden de bytes en los archivos que creamos es equivalente a este juego de caracteres. EF espacio BB espacio BF. Y UTF-16LE, ¿qué significa? La LE variante es Little Endian. En otras palabras, el byte de orden inferior se codifica primero. Noten, el byte de orden inferior se codifica primero. Y la marca de orden de bytes cuando es UTF-16LE se representa con estos caracteres FF espacio FE. Y la UTF-16BE, la BE variante es Big Endian. El byte de orden superior se codifica primero. Y la marca de orden de bytes para un UTF-16BE es FE espacio FF. Lo mismo sucede en el caso de UTF-32LE. La L variante es Little Endian. El byte de orden de inferiores se codifica primero. La marca de orden de bytes, BOM, aquí está la diferencia. Que cuando es UTF-32LE se escribe, la marca es FF espacio FE espacio 00 espacio 00. Y cuando es UTF-32BE, la variante, en este caso BE, es Big Endian. El byte de orden superior se codifica primero y la marca de orden de bytes BOM es 0000FE con un espacio en blanco en medio. Noten, ahí está. Bueno, ¿servirá realmente de algo entender esto, manejar esto? Claro que sí. Un ejemplo sencillo y rápido es en este bloc de notas. Si ustedes son muy buenos observadores, dice aquí UTF-8. Y ahora, a la hora de guardar este archivo de texto como nombre de archivo, ahí está, tipo de documento, de texto, pero noten codificación. Nos ofrece la codificación ANSI, que es como el ASCII, UTF-16LE, UTF-16BE, UTF-8 y UTF-8 con BOM, o sea, con marca de orden de bytes. Estas son las 2, 4, 5 codificaciones que el bloc de notas nos ofrece para guardar nuestros archivos, para leer nuestros archivos, etcétera, etcétera. Nuestros programas o aplicaciones que vamos a crear en el lenguaje de programación C++ debe también ser capaz de manejar este tipo de codificaciones. Por ejemplo, si usted está en Japón o en China y le toca programar utilizando el idioma chino, tendrá que utilizar una codificación diferente a la de UTF-8 o escoger la codificación que más le beneficie según lo que usted está haciendo. Recuérdense que estas codificaciones de UTF-8, 16 y 32 se difieren en que UTF-8 utiliza un tamaño variable. Va de 1, 2, 3 a un máximo de 4 bytes. ¿De qué depende el número de bytes que va a utilizar UTF-8? Dependerá del espacio requerido por el símbolo a trabajar. Y acuérdense que UTF-16 utiliza, aquí pusimos 2 bytes, que puede ser 1 a 2 bytes para representar cada carácter. Y el de 32, este sí utiliza 4 bytes completos, no importa qué carácter es, siempre va a utilizar 4. Para entender un poquito de lo que les estoy hablando, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a irnos rápidamente a una carpeta que acabo de crear
Aquí en mi carpeta bodega nos vamos a Printer Solutions, ejemplos UTF. Y en la carpeta ejemplos UTF encontramos dos subcarpetas. Una que se llama una carta y la otra una letra. Vamos a entrar en la carpeta una letra y encontramos 2, 4, 5 archivos con diferentes nombres, pero todos son del mismo tipo, son archivos de texto y tienen la misma información. Vamos a abrirlos todos de una vez y van a ver ustedes en nuestro blog de notas que todos tienen una letra A como información. ¿Cómo le di creación a estos archivos? Bueno, simplemente abrí un nuevo documento de blog de notas, escribí la información, digamos la letra A mayúscula y luego aquí en archivo, guardar como, escogí la codificación, por ejemplo, ANSI y le puse el nombre según el nombre de la codificación, solo para distinguirlos de manera inmediata. ANSI, ahí está el ANSI. Luego hice lo mismo, solo que le puse UTF-8 y escogí aquí UTF-8. Entonces, así fue como le di creación a estos archivos cuyo contenido es solo una letra. ¿Qué detalles hay que analizar acá? Bueno, este es un detalle, el tamaño. Aquí dice que solo es 1 kilobyte el tamaño que ocupa en disco. Todos son del mismo tamaño. ¿Por qué? Porque solo tiene una letra. Pero si nos vamos a la carpeta una carta, en este caso, vamos a abrirlos rápidamente. No utilicé una letra, sino utilicé una carta que copié en internet con todos sus formatos y lo pegué aquí en el blog de notas y me quedó como resultado esta información que está acá. Lo mismo, ¿verdad? Le di guardar como, le puse el nombre según la codificación que yo escogí. 16BE, UTF-8 y así le fui guardando, poniendo nombre y así sucesivamente para que todo saliera con la misma información, pero diferente codificación. Misma información, diferente codificación. Así fue como le di creación a estos archivos que usamos como ejemplo en este ejercicio. Noten aquí, dice que el tamaño ya es, por ejemplo, los UTF-16, no importa si es B o LE, ocupan 4 kilobytes. Y los archivos ANSI, UTF-8, UTF-8 con BOM, marca de orden de bytes, solo ocupan 2 kilobytes. Interesante, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un poco más a fondo estos archivos cuyo contenido es una letra. Usé una letra para que ustedes vieran ahí unos detalles en este archivo pequeño. Vamos a utilizar la ayuda de este programa que encontré en internet. Vamos a ver pues. Vamos a abrir rápidamente los archivos que solo tienen una letra. Vamos a abrir el ANSI. Vamos a abrir también el UTF sin BOM. Vamos a abrir el UTF con BOM. Vamos a abrir el UTF-16LE. Y por último el UTF-16BE. Bueno. En el caso del archivo de texto con codificación ANSI, podemos ver que la letra A simple y sencillamente nos muestra su código, que es 41. Y en UTF-8 es lo mismo. Si notamos aquí en UTF-8, la letra A tiene el mismo código, que es 41. Fue codificado con el 41. Ahora noten, este es el punto al cual quiero llegar. UTF-8 con BOM, dijimos hace un ratito, UTF-8 con BOM, dijimos que su marca de orden de bytes sería E mayúscula, F espacio en blanco, B mayúscula, espacio en blanco, B mayúscula, F mayúscula. Es lo que tenemos acá, EF, BB y BF. Esto es lo que aparece primero y luego la información, los datos, ¿sí? Entonces, a eso me refería yo, que según la codificación que escojamos para guardar información, para compartir información,
o transferir información, es muy importante saber qué tipo de codificación se utilizó a la hora de guardarlo o enviarlo para que nosotros le demos una correcta lectura con nuestro programa hecho en lenguaje C para leer o abrir ese documento. Y viceversa, necesitamos guardar nuestros documentos con la correcta codificación para que donde lo enviemos o donde lo lean, lo puedan leer de manera correcta. Vamos a seguir analizando. La codificación UTF-16LE, dijimos que traería una marca de orden de bytes FF, luego FE, y aquí está, miren. Si encontramos un archivo de texto con este BOM, sabremos que la codificación usada para su creación fue UTF-16LE. Y noten acá, aparece el 41, pero también aparecen dos ceros. Primero el 41 y luego los dos ceros, después de la marca de orden de bytes. Vamos a ir rápidamente aquí en nuestro archivo de texto y efectivamente FE. Bueno, vamos a abrir UTF-16BE y vamos a ver. Ustedes se darán cuenta que FF es la marca de orden de bytes de UTF-16. Aquí están, ¿ven? FE y FF. Pero observen esta gran diferencia. En UTF-16LE primero aparece el dato 41 y luego el 00. En cambio en este aparece primero el 00 y después el 41. Esa es una de las principales diferencias de la información que se guarda según si es UTF-16BE o es UTF-16LE. Vamos a cerrar estas ventanas. Y vamos a mostrarles cómo están los archivos que creamos con la misma información, pero diferente codificación. Pero ya no vamos a leer los archivos de una letra, sino nos vamos a ir en la carpeta una carta y vamos a abrir nuevamente los mismos nombres, solo que recuerden que estos archivos contienen una carta. Ya no es una letra, sino una carta. Y que fue copiada de una página de internet y fue pegada en bloc de notas. Vamos a abrir el archivo ANSI. Vamos a abrir rápidamente el archivo UTF-8. Vamos a abrir rápidamente el archivo UTF-8-BOM. Hacemos lo mismo con UTF-16LE. Y por último hacemos lo mismo con el archivo UTF-16BE, que esa sería la codificación en la cual fue creada. Y lo mismo, ¿verdad? ANSI empieza de una vez con la información de la carta 43617266F. Y UTF-8 igual, ¿verdad? 436172. Vamos a tratar de comparar este con... Ahí está. ANSI 436172, perdón, UTF-8 43726C, igual. Y ustedes notan, termina con 0A. Aquí en esta línea y aquí en esta línea. Pero ahora vamos a cerrar esto y vamos a trabajar con las otras codificaciones. UTF-8 con BOM. Igual que vimos en el archivo anterior. EFBBBF. Luego siguen ya 43617266 y así sucesivamente. Es la misma información, pero lo que cambió fueron los caracteres de inicio o la marca de orden de bytes. Comparemos ahora, vamos a cerrar este UTF-8 con BOM y vamos a dejar solo UTF-16LE y UTF-16BE y luego LE. Aquí está. Little Endian y Big Endian. Vamos a ver aquí. Big Endian dice que codifica la información de la siguiente manera. Coloca FEFF00.
Vamos a ir rápidamente aquí en UTF-16BE. Aquí está, miren, UTF-16BE. Encontramos que su BOM o marca de orden de bytes es FEFF. Y es lo que estamos viendo acá, FF, FEFF. Y en el caso del Little Endian, primero FF y después FE. Bueno, observen otra diferencia. Resulta que cuando la codificación es UTF-16LE, el 43, o sea, la letra C de Carlos, empieza primero, luego 00. Noten qué interesante esto. Después sigue la letra A, que es el 61, luego 00, luego la letra R y así sucesivamente. Primero el número y después los ceros. Pero en el caso de la codificación UTF-16BE, primero aparecen los ceros y luego el carácter 43, ceros, carácter A, luego ceros, aparece luego el carácter R y así sucesivamente. Entonces, este tipo de codificación, conocerlo antes de empezar a trabajar, ya sea en un país o en otro, es muy importante para poder manejar nuestros datos con nuestros programas que creamos nosotros mismos, manejar los datos con más precisión, con más eficiencia y con más exactitud. Eso es lo que pretendemos como buenos o excelentes programadores. Vamos a cerrar esta ventana. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado platicando. ¿Qué son los tipos de datos en informática? Pues los tipos de datos se refieren a las diferentes categorías o clases de información que se pueden almacenar y procesar en un programa de computadora. Estos tipos de datos proporcionan una forma de clasificar y organizar la información, lo que permite que los programas procesen y manipulen la información de manera efectiva, tomando en cuenta la codificación ASCII, la codificación de Unicode y los diferentes UTF que hemos analizado hasta el momento. Los tipos de datos pueden incluir diferentes tipos de información como números enteros, números con decimales, caracteres individuales, cadenas de caracteres o texto, valores booleanos, de falso o verdadero, fechas y horas y estructuras de datos complejas como matrices o tablas. En muchos lenguajes de programación se debe especificar los tipos de datos de las variables y los parámetros de la función antes de utilizarlos en un programa. Eso es lo que podemos decir con la pregunta 3 y ahora la pregunta 4. ¿Por qué es importante entender los tipos de datos? Bueno, los tipos de datos son fundamentales porque ayudan a los programas de computadoras a procesar información de manera eficiente y precisa. Los tipos de datos permiten que los programas comprendan y trabajen con diferentes tipos de información como números, textos, fechas y horas y estructuras de datos complejas. Hay varias razones sobre la importancia de los datos que trabajamos en informática o en computación. Por ejemplo, la precisión, la eficiencia, la compatibilidad y la facilidad de uso son algunas de las razones por las que los tipos de datos son muy importantes. Hablando de la precisión, pues permiten que los programas realicen cálculos y operaciones precisas, asegurando que los datos se manipulen correctamente. Hablando de la eficiencia, pues permiten que los programas utilicen la cantidad correcta de memoria para almacenar y procesar datos. Por ejemplo, un número entero se almacena de manera más eficiente que un número flotante o con decimales. Y también podemos incluir aquí la importancia de escoger la codificación correcta para una mejor eficiencia en sus proyectos, en sus programas. Compatibilidad. Son importantes para garantizar que diferentes programas y sistemas puedan compartir y procesar datos de manera consciente. Los tipos de datos estandarizados permiten la interoperabilidad y la comunicación entre sistemas diferentes. Y por último, facilidad de uso.
Esa es otra razón. Permiten a los programadores y usuarios entender los datos que se les están procesando. Por ejemplo, por un nombre de archivo se puede representar como una cadena de caracteres, lo que permite que los usuarios reconozcan y entiendan el tipo de dato que se está manipulando. Entonces, eso es lo que podemos mencionar en el punto número 4. Y por último, la pregunta 5, ¿cuáles son los tipos de datos comunes actualmente? Bueno, podemos encontrar enteros, positivos o negativos, flotantes o que llevan números que llevan decimales, también caracteres. Datos caracteres son una letra, un número o un símbolo. Se acostumbra a encerrarlos entre comillas simples, como ya explicamos en el transcurso de este video. Cadena de caracteres o string son los que representan frases o un conjunto de caracteres y por lo general se encierran entre comillas. Los tipos de datos booleanos, de falso o verdadero. Arreglos, que son los que manejan colección de datos del mismo tipo, agrupados en una estructura unidimensional, bidimensional o tridimensional o superior. Los arreglos se utilizan comúnmente para almacenar conjuntos de datos relacionados y se acceden mediante índices numéricos. También tenemos los datos de fechas y horas como los que manejamos todos los días. Entonces, para concluir el punto 5, podemos mencionar que la comprensión de los tipos de datos es fundamental para el desarrollo de software, programación en general, ya que permite a los programadores y desarrolladores trabajar con datos de manera eficiente y precisa en diferentes contextos y aplicaciones. Muy bien, ahora vamos a analizar el punto 6 que dice formas de imprimir los símbolos de Unicode en el lenguaje de programación C++. Para esto vamos a inicializar nuestro Visual Studio Code. También vamos a entrar en la web para disfrutar de los símbolos que nos ofrece el consorcio Unicode. Dice aquí, por ejemplo, pueden ver ustedes, amigos, los diferentes símbolos que podemos utilizar y que no están en nuestro teclado. Por ejemplo, este símbolo que está acá de un candado, su código es 1F512. U más y el código. Vamos a ver este símbolo que está acá. También acá es U más 30AC. Bueno, y esta manita que está del lado de arriba dice U más 261E. Hay más símbolos, hay infinidad de símbolos. Por ejemplo, aquí en esta otra web, esta web tiene varios grupos. Tiene los símbolos de Unicode, los alfabetos, los emojis, colecciones, herramientas, códigos, etcétera, etcétera, etcétera. De eso vamos a analizar algunos en esta parte final del video. Entonces, vamos a entrar a Visual Studio Code y vamos a empezar siempre como un programa normal. Dice lo siguiente en las primeras líneas, probando código de caracteres Unicode. La primera forma y fácil de utilizar símbolos Unicode es presionar la tecla de Windows y simultáneamente el punto, sí, en nuestro teclado. Vamos a hacer un ejemplo rápidamente para que ustedes se vayan familiarizando con esta forma de invocar símbolos de Unicode. Vamos a utilizar aquí este espacio y presionamos la tecla Windows y punto, sin soltar Windows, punto, aparece esta ventanita. En esta ventanita no encontramos código, simplemente podemos utilizar estos botones que están arriba para tener acceso a diferentes símbolos. Por ejemplo, este otro botón nos da acceso a otros símbolos. Eso sí, tenemos que estar conectados a la red para que todo esto funcione.
Podríamos decir que cada figurita que está aquí en esta parte es un grupo de símbolos debidamente codificados que podemos utilizar en nuestros programas. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Por ejemplo, este teclado musical, solo le damos clic y ya apareció ahí en nuestro programa. Vamos a buscar otro símbolo, este símbolo musical también, ahí está. Busquemos otros, vi unos por acá que, por ejemplo, esto de los aplausos, manita de corazón, manita escribiendo, lucha libre, en fin, familia de los que vemos ahí en nuestro celular con sistema Android. Todo esto, miren, nos da acceso a nuestros símbolos. Entonces es cuestión de que ustedes escojan el símbolo que quieran y le dan clic para incluirlo en su línea de código en lenguaje de programación C++. ¿Qué pasaría si yo quiero, por ejemplo, utilizar una carita sonriente? Bueno, al darle clic a la línea de código desapareció el cuadrito. Entonces, para regresarlo solo es Windows. Y ahora vamos a invocar un rostro sonriente, pero vamos a escribirlo aquí, sonrisa. Ahí está, sonrisa. Ahí nos ofrece varias caritas sonrientes. Podemos escoger esta, por ejemplo, y ya está en nuestra línea de código, Windows.win. Y voy a escribir, por ejemplo, emoción. Ahí está. Aparece un rostro con una lágrima, casi a punto de llorar, corazoncitos, emoción. También podemos escribir, por ejemplo, vehículos y aparecen vehículos. Entonces solo es de pensar el posible nombre que tenga nuestro símbolo que queremos utilizar, y aquí hay otros símbolos extraños que podemos utilizar en nuestra web. Aquí podemos ver que se parece mucho a los símbolos que encontramos en el código ASCII. Así que en lugar de ir a la tabla en internet, podemos darle win. Y darle clic en ese botón que les mostré y ya tener acceso a estos símbolos que vemos en pantalla. Por ejemplo, vamos a insertar este símbolo que aparece acá, RS. Y ahí está. Muy bien. Vamos a ejecutar nuestro programa con F5 y vamos a ver los resultados. Esto es muy importante que ustedes puedan analizar. Un buen programador es el que analiza, no solo escribe y ya. Vamos a irnos a la terminal y aquí están todos los símbolos que escribí en mi código en Visual Studio Code. Aparece ya en la ejecución, pero en la terminal. ¿Qué sucede con nuestro programa ejecutable que se guardó ya en el disco? Vamos a ver ejemplos, es este. Observen, le doy doble clic. Probando código de caracteres en Unicode usando la combinación Win de teclas Win más punto. Observen toda esta basura, por decirlo así, que apareció. No son los símbolos que yo inserté en mi línea de código. No son los símbolos que aparecen en la terminal de Visual Studio Code. Pero es el mismo programa. La pregunta es por qué en esta línea de comandos o en mi programa objeto ya me sale estos símbolos raros. Bueno, quédate al final del video que verás la solución tan sencilla y simple que vamos a ofrecer. Sigamos analizando nuestros puntos. Bueno, ya vimos cómo utilizar este punto. Respecto a usar la distribución del teclado, yo les sugiero que vayan por favor en este mismo video desde el minuto 19 en adelante. Estamos explicando ya terminamos de explicar, mejor dicho, cómo podemos utilizar las diferentes distribuciones de teclado instalados en nuestro Windows para acceder a símbolos que
aparecen en nuestro teclado y que por alguna razón al darle esa tecla no sale el símbolo que queremos, pero es cuestión de la distribución que tenemos activada. Ahí vamos a explicar más sobre eso desde el minuto 19. Continuemos. Solo como una nota, en estos ejercicios que estamos haciendo estamos utilizando Visual Studio Code, la última versión que está en enero de 2025. Y el sistema operativo Windows 11 versión 24H2. Entonces, por favor, tomen nota de eso. Bueno, otra forma de invocar los símbolos Unicode en nuestro programa de lenguaje de programación C++ es usar diagonal U minúscula y el código del símbolo. Vamos a ir rápidamente en la web. Nos vamos acá y quiero mostrarles estos símbolos que están acá. Podemos utilizar este o estos. Bueno, para este ejemplo vamos a utilizar este. Necesito que sean muy observadores, por favor. Por ejemplo, la letra P, que es mayúscula, que es la de mi nombre, Pedro, dice que tiene el código 24C5. Y la letra K, 24C0. Bueno, vamos a utilizar este código 24C0 en nuestro programa para seguir analizando. Vamos a ver, pues quito esta marcación. Aquí vamos a poner. Dice, es cuestión de colocar diagonal inversa. Observen, yo presiono esa diagonal en mi tecla y no aparece. Entonces me voy rápidamente a la distribución de mi teclado. Escojo la de inglés. Presiono nuevamente la misma tecla. Hoy sí. Diagonal U. Y vamos a ver rápidamente. Diagonal inversa sería. El símbolo de la letra K está 24C0. Entonces escribo 24C0. ¿Sí? Luego, ¿qué vamos a poner aquí? El símbolo K encerrado en un círculo. Su código es... Y ahí está. Vamos a ver si sale lo que estamos tratando de hacer. Previamente coloqué este símbolo 5C38, que es una P, ahorita van a ver de qué estoy hablando, es una T como de letra carta, y la letra ñ. Pero observen por favor, una característica de esta forma de invocar los símbolos Unicode, diagonal U y el código, funciona únicamente si ese código está compuesto por 4 caracteres. Después del U más, tiene que tener 4 caracteres. Así como este, miren, 4 caracteres y así como este, 4 caracteres. Vamos a ejecutar nuestro programa rápidamente y vamos a detener el primer programa. Ahora presionamos F5 otra vez y empieza a correr. Dice que hay un error. Vamos a mostrar el error. ¿Cuál es el error? Dice, sí, no hay punto y coma aquí. Miren qué interesante es ahí está, nuestro compilador. Muy bueno, por cierto. Presionamos F5. Sigue mostrando un error. Vamos a ver cuál es. Dice, punto y coma. Sí, aquí también hay otro error. Aquí después de el código Unicode D. Vamos a dejarlo pendiente. Solo necesito que ustedes presten mucha atención a lo que les estoy explicando de los códigos que se componen de 4 caracteres después de la U más. Dice, aquí está, miren. El símbolo K encerrado en un círculo, su código es, y ahí está la K encerrada en un círculo. Y la P que yo les mencionaba, que es una P no normal, sino es ya muy sofisticada, muy bonita. Ahí tiene su código 5C38. Y la ñ, pues ahí está la ñ. ¿Qué pasa con nuestro programa objeto? Vamos a ejecutarlo y observen.
¿Qué sucede? Dice acá, el símbolo K encerrado en un círculo código, igual, sigue sacando símbolos raros, nada que ver con lo que queremos lograr. Pues en un momento lo explicamos, jóvenes. Jóvenes, adultos, niños, todas las edades que estén viendo estos videos en C+ Computación, en un momento les explicamos la razón. ¿Qué sucede con este método diagonal U código si el símbolo, por ejemplo, los que están aquí abajo, tiene 5 caracteres como código? 1F, 1,3C pasa de 4 caracteres. Bueno, lo que sucede es que nos va a tirar algo raro. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, vamos a verlo rápidamente. Detenemos la ejecución de este programa. Quitamos esto, esta marca que puse yo temporalmente. Dice lo siguiente, que hay un problema. Aquí, por ejemplo, sigo usando el método diagonal U y el código, pero ya son 5 caracteres. Vamos a ver qué sucede cuando queremos imprimir ese tipo de símbolos, pero cuyo código se compone de 5 caracteres. Ejecutamos nuestro programa y esperamos un momento la compilación y aquí está. Miren, el símbolo de ratoncito observen, es un símbolo, nos está tirando basura. Basura en el sentido de que son símbolos raros, ¿verdad? No es como uno quisiera. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Ya no nos está funcionando diagonal U y el código de 4 dígitos, sino ahora tenemos que utilizar otra opción. ¿Cuál es la otra opción? Pues la otra opción es la siguiente. En lugar de utilizar, por ejemplo, diagonal U, vamos a utilizar esto, miren. Vamos a presionar la diagonal inversa, U mayúscula, seguido de 3 ceros. Y después colocamos el código que necesitamos y que puede estar compuesto por 5 símbolos. ¿Sí? Ahí pasó algo. Vamos a ver. Vamos a deshacer el cambio. Ahí está. Por ejemplo, si nosotros cometemos un error, excelente lo que acaba de pasar. Por ejemplo, híjole, borré el error. Simplemente vengo a mi editor, le doy deshacer lo último que hice y ahí aparece lo que había borrado. Pues aquí esta es la solución. Presionamos diagonal inversa, U mayúsculas, 3 ceros y luego el código, cualquier código de 5 caracteres que sea, y automáticamente vamos a ver los resultados. Vamos a ver, pues ejecutamos nuestro programa. Y primero vamos a detener la ejecución de la anterior y ahora vamos a ejecutarlo nuevamente. Dice que tenemos un error. Vamos a ver. Dice que estamos utilizando un símbolo que no está bien. Dice token. Aquí está. No me lo está reconociendo. Vamos a quitarlo, pues. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver si no hay más errores. No, muy bien. Y aquí está la solución. Aquí está, miren, el símbolo de ratoncito. Ahora sí ya lo muestra. El símbolo manita arriba ahora sí lo muestra. El número 15, numeración maya, ahora sí lo muestra. Y el símbolo de ratoncito ahora es un mono. Bueno, ahí vemos claramente la solución de nuestro inconveniente que habíamos visto anteriormente. Aquí no es, sí, el símbolo de monito ahí está. Vamos a ver ahora nuestro programa objeto o la aplicación resultante después de la compilación. Y vemos siempre basura en
esta ventana, que no es otra cosa más que el símbolo del sistema. Y si lo pasamos a PowerShell, la misma historia va a ser. Así que no se preocupen. Vamos a arreglar todo esto en un momento. Vamos a ver, pues, ¿qué más nos queda por arreglar? Ya vimos este y por consiguiente ya terminamos de ver el punto 6. Y para terminar, ¿por qué al ejecutar la aplicación generada después de la compilación en C++ no imprime los símbolos deseados? ¿Por qué? ¿Por qué en el editor de Visual Studio Code sí y en el símbolo sistema no? Bueno, observen. En Visual Studio Code sí imprime mis símbolos porque tiene la configuración UTF-8 para manipular la información, los símbolos, los caracteres internacionales, mundiales, de alfabetos, lo que usted quiera. Pero hay que configurar, entonces la solución es configurar Windows. Vamos a escribir. La solución, vamos a cambiar para tener acceso a la tilde, vamos a cambiar a español. La solución es configurar Windows para que pueda manejar la codificación UTF-8. ¿Y cómo se hace eso? Nos vamos rápidamente en botón inicio, nos vamos a configuración, nos vamos a hora e idioma, luego nos vamos idioma y región. Aquí en idioma y región vamos a buscar aquí formato regional. No, aquí no es. Vamos a ver. Configuración de idioma administrativo. Así es. Aquí es configuración de idioma administrativo. Y nos vamos aquí. Vemos esta pestaña administración y vamos aquí donde dice español Guatemala. Cambiar configuración regional del sistema. Le damos clic. Básicamente lo que vamos a hacer aquí es activar versión beta use UTF-8 Unicode para la compatibilidad de idioma en todo el mundo. Activamos eso. Reiniciamos el programa. Entonces, antes de reiniciar, pues solo quiero mencionarles que después de reiniciar, ya nos va a funcionar hacer una pausa al video y luego regresamos. Muy bien amigos, ya estamos de regreso después de reiniciar la computadora. Vamos a ver entonces los resultados. Vamos rápidamente a nuestra carpeta donde tenemos guardados los ejemplos que estamos haciendo para practicar algunos conceptos básicos del lenguaje de programación C, como por ejemplo los tipos de datos. Nuestro programa o aplicación o archivo ejecutable o archivo objeto es este ejemplo. ¿Se recuerdan? Cuando le ejecutamos nos tiraba basura. Basura en cuanto a caracteres raros, ¿verdad? Y vamos a ver ahora ya con UTF-8 activado en Windows. Vamos a ver el resultado. Y aquí tenemos el resultado. Ahora nos muestra los símbolos y caracteres debidamente codificados en Unicode, tal como debería de ser. Ahí tenemos todo. Miren, la P, el ratoncito, el monito, el pulgar, número maya y los dibujos o emojis que vemos allá arriba. Todo excelente. Entonces no se olviden, si ustedes ven caracteres raros, vayan por favor a activar la casilla de UTF-8 en Windows 11 para poder disfrutar de estos maravillosos trabajos que nos han realizado los que están trabajando arduamente en Unicode.
Y también pues no debemos olvidarnos del código ASCII y muchos otros tipos de codificación, pero los más famosos son el código ASCII, que ya es antiguo, en algunos programas, regiones, idiomas se sigue utilizando y hay compatibilidad con Unicode, UTF-8, UTF-16, UTF-32, en fin. Vamos a seguir tocando estos conceptos más adelante, ya que lo tocaremos en tipos de variables, que es el siguiente video que vendrá. Vamos a seguir analizando eso. Por favor, no den como un tema concluido, sino que esto siempre se analizará porque los tipos de datos son la gasolina para nuestros programas en el lenguaje de programación C++. Muchas gracias a los más de 780 suscriptores que tenemos a la fecha. Muchas gracias por su confianza y aquí les entregamos un nuevo video. Y atentos porque vendrá el siguiente video titulado Tipos de variables que podemos utilizar en el lenguaje de programación C++. Hasta la próxima.